Bendiciones, Dios les bendiga. Es un día más nuevamente para compartir la palabra del Señor, recordándoles que sábados y martes hay enseñanza prédica de parte del Espíritu Santo, enseñanza de parte del Espíritu Santo para todos aquellos que se unen constantemente en la transmisión y todo ello. Debemos de entender que cuando venimos a la presencia de Dios a adorarle, a ser obedientes a su palabra, tenemos constantemente que estar en obediencia, pero también llenándonos de la palabra del Señor. Amén. Recuerden que sábados y martes diario hay devocionales de parte de Dios, pero también sábados y martes pues hay prédica y enseñanza para que se unan, se alimenten de la palabra del Señor. Amén. Es una iglesia virtual, una iglesia en línea para todos aquellos que están en las naciones, en el mundo entero, que no tienen un lugar donde congregarse, pues son bienvenidos para recibir palabra del eterno Dios. Amén. Bueno, hoy el tema que el Espíritu Santo me dio en la madrugada, el Espíritu Santo me mostraba esta palabra, me llevaba algunos pasajes, una enseñanza de parte del Espíritu Santo, que es la vanidad. El tema de hoy se titula La vanidad. Hoy alrededor del mundo sabemos que alrededor del mundo hay oscuridad, hay situaciones en el mundo, pero hay algo específico que hay en el alma, en el corazón, que se está moviendo muy fuerte alrededor del mundo. ¿Qué es lo que es esta palabra? El tema de hoy se titula La vanidad. Se titula La vanidad. ¿Qué dice Dios de la vanidad? Hoy alrededor del mundo sabemos que tienen diferentes enseñanzas, diferentes conceptos acerca de la vanidad. Pero la palabra del Señor hoy, el Espíritu Santo a través de su palabra nos va a hablar a nuestra alma, a nuestro corazón, y Él nos va a dirigir a toda verdad, y Él nos va a enseñar qué es realmente lo que quiere el Espíritu Santo hoy a nuestra vida. Normalmente buscamos alrededor del mundo secularmente la paz, el gozo, todo ello, pero muchas veces las personas se desvían del verdadero propósito de Dios que Él nos ha dado en esta vida. Por eso cuando el Espíritu Santo me daba este tema acerca de la vanidad, estaba orando al Espíritu Santo, platicando con Él, y Él me decía, incluso en mi iglesia, me decía el Señor, que incluso en su iglesia hay vanidad. Hoy alrededor del mundo no saben lo que es la humildad. Hoy en día no saben realmente qué es el amor del Señor. Hoy pocas personas, poca gente o creación del Señor o hijos de Dios saben qué es la humildad y qué es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se han confundido. Hoy se está moviendo alrededor del mundo un espíritu de confusión y un espíritu de falta de identidad y todo ello. La vanidad no solo afecta a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, sino que también nos desvía del propósito de Dios. Hoy en día mucha gente no se da cuenta de eso, pero es una realidad y una verdad que la vanidad desvía al hijo o hija de Dios o a la creación de Dios al propósito que Dios tiene en esta vida para cada uno. Y no se dan cuenta. Por ejemplo, vamos a la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 al 14, y nos dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué provechoso saca el hombre de toda su fatiga con que se afana debajo del sol. Todo este pasaje de Eclesiastés habla de la vanidad, habla de la sabiduría humana, no de Dios. Habla de la inteligencia humana, pero no de Dios, no la sabiduría de Dios. Habla acerca que muchas veces nos movemos del propósito de Dios en esta tierra. Por ejemplo, hoy en día mucha gente Dios los llamó a predicar la palabra del Señor. Hoy a mucha gente Dios le dio talentos, dones, y no los están aprovechando para la obra del Señor. O incluso muchas veces los talentos ni para su familia hacen un beneficio, ni para ellos mismos. Simplemente piensan en sí mismos, solo piensan en sí mismos. La vanidad es un espíritu que mueve la humildad. La vanidad descontrola a la persona, porque la vanidad es un espíritu de orgullo.
La vanidad es un espíritu de idolatría. La vanidad es un espíritu de soberbia y de presunción. Y mucha gente no se da cuenta que cuando una persona abre puertas a su corazón, a su alma, acerca de la vanidad, o recibe esa vanidad en su vida, o vive vanidoso, muchas veces no se dan cuenta que eso es lo que está haciendo que tu corazón, tu alma esté vacía. La palabra vanidad en el griego significa vacío. En el hebreo significa, la palabra vanidad significa algo vacío. Entonces por eso mucha gente quiere ser aplaudida. Por eso mucha gente hoy quiere ser estrella. ¿Por qué? Porque realmente su corazón y su alma está vacía. Y quiere recibir aprecio de las personas. Quiere recibir abrazos de las personas. ¿Por qué? Porque esa vanidad te lleva a un vacío. Te lleva a moverte afuera de tu identidad. Por eso cuando aquí el Salomón, que es aquí en Eclesiastés, el que está hablando aquí, que dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios no está en contra de que seas bendecido, que tengas buena ropa, que tengas una buena casa, todo ello no está en contra de ser que tú seas bendecido. Aquí el espíritu de vanidad lo que hace es moverte de la prioridad que debemos de tener hoy en día toda la creación de Dios, todos los hijos de Dios, tenemos que tener a Dios como prioridad. No es la vestimenta, no es las cosas materiales, no es la buena ropa, no, eso es añadidura de Dios, es bendición de Dios cuando estamos conforme a su voluntad de Él. Pero no quiere decir que sea prioridad. Y es lo que aquí trata de decir Salomón en estos pasajes bíblicos. Dios nos está hablando acerca de este libro de Eclesiastés, que es vanidad de vanidades, quiere decir vacío de vacíos. Vanidad también significa persona que no se mueve conforme a la voluntad de Dios. Dios te puede bendecir, Dios da bendición, eres dueño del oro y la plata, Dios te da bendición, sanidad, libertad y principalmente la salvación. Pero la prioridad debe de ser lo de Dios. Hoy en día la mayoría de la persona o incluso hijos de Dios no leen la palabra del Señor, no buscan su presencia, no le sirven, no adoran, no glorifican a Dios, no viven en santidad, todo ello. ¿Por qué? Porque están distraídos con la vanidad. Están distraídos con lo secular del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice el Señor en su palabra. Estamos aquí para ser servidores de Cristo, para predicar su palabra. Estamos aquí por un propósito que Dios nos mandó a esta tierra para compartir de su amor, de su salvación. Pero no para enfocarnos solamente en lo material, solamente en la vanidad, solamente en las cosas seculares. No, porque todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Hay una palabra muy fuerte y muy poderosa que dice la palabra del Señor, que dice: ¿de qué sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Cuando ese pasaje habla acerca de qué sirve ganar el mundo, habla de riquezas, de bendición, pero se olvidan que el alma tiene que estar llena del amor de Dios, de la vida eterna. Dios no está en contra, vuelvo a repetir, no está en contra de la bendición, no está en contra que tú seas próspero, no. Lo que Dios nos está enseñando a través de este tema de hoy, de la vanidad, es que tenemos que buscar primeramente lo de Dios, vivir en santidad, buscar su presencia, adorarle, glorificarle cada momento, cada instante, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú te muevas, adora al Espíritu Santo. No te enfoques solo en lo secular, en el mundo, porque eso es pasajero. Enfócate en lo eterno, donde la polilla y nada lo corrompe, dice su palabra. Enfócate en buscar de Dios, enfócate en lo espiritual, en lo eterno. Lo demás vendrá por añadidura. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo mejor. Eso es una verdad, porque son sus promesas. Él es fiel y cumple sus palabras.
Aquí el detalle somos nosotros, que si no nos enfocamos en la presencia de Dios, no nos enfocamos en buscar lo de Dios, es donde está el problema. Por eso aquí cuando dice vanidad de vanidades, claro, porque la palabra, vuelvo a repetir, en el griego significa la palabra vanidad, significa vaciar o vaciado o vacío. Es lo que significa en el griego. En el hebreo también tiene otro. Por ejemplo, la palabra vanidad, aquí en Eclesiastés, en el solo los capítulos de Eclesiastés, habla 40 veces y dice vanidad de vanidades. Hay otro, también significa vanidad, significa vano, que también la palabra del Señor muestra en Job y en Segunda de Reyes, habla acerca también de esta palabra de vanidades o de vano, que es donde van a encontrar muchas veces esa palabra de vano, que es vanidad de vanidades. Hoy el eterno Dios nos enseña hoy a que tenemos que empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Tal vez hoy han tenido ese error o le han fallado a Dios en ser vanidosos, en tener vanidad en nuestra alma, en nuestro corazón. Hoy el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra qué es lo que ocasiona tener ese espíritu de vanidad. Primer punto es orgullo. Una persona que tiene vanidad en su corazón empieza a ser orgulloso. Empieza solo a amarse a sí mismo y no importarle a los demás, ni su familia ni nadie, solamente el yo, la carne. Ese es lo que empieza a actuar el espíritu de vanidad, empieza a reflejar orgullo. Y recuerden que el orgullo Dios lo abomina. Recuerden que Satanás fue desechado del cielo a los infiernos. ¿Por qué? Por querer ser más que Dios, por orgullo. Entonces ese espíritu de orgullo empieza a moverse en la persona a causa de que abren la puerta a la vanidad. Amén. Entonces debemos de entender que la vanidad tenemos que soltarla de nuestra alma. Ese espíritu de vanidad tiene que salir de nuestro corazón. Por ejemplo, segundo, que empieza a hacer o afectar ser vanidoso, tener vanidad en la vida, tener un vacío en tu corazón y en tu alma. Tú puedes tener todo lo material, todo lo que tú quieras en esta tierra, en esta vida, pero les garantizo que el 90% o incluso el 100%, tu corazón y tu alma está vacía, porque no tiene la semilla específica que es el Espíritu Santo. Porque la vanidad es lo que abre el orgullo. ¿Qué es lo que refleja la vanidad? Orgullo, vacío, falta de identidad. Es lo que ocasiona la vanidad. También, tercero, también la vanidad refleja ansiedad. La vanidad suelta ansiedad, refleja ansiedad. Por ejemplo, compras una ropa de marca o de cualquier índole de mucho dinero y te la pones una vez, 2 veces, máximo 3, y después ya quieres otra prenda, ya quieres otro auto, ya quieres otra casa. Entonces eso empieza con una ansiedad, desespero de querer comprar el mundo entero. Entonces el cuarto, confusión. ¿Qué es lo que ocasiona tener ese espíritu de vanidad? Confusión. No sabes lo que realmente quieres en la vida. No lo sabes. Porque la vanidad te confunde a tu propósito. Confunde a lo que realmente Dios te mandó a esta tierra. Tal vez tú conoces de Jesús y sabes el propósito de Dios, pero tal vez no lo conoces y es necesario venir a Cristo para saber tu plan o el plan y el propósito de Dios que tiene con ustedes. Realmente no saben cómo se están moviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces están llenos de vanidad en su corazón y en su alma. El cuarto punto dijimos que es confusión. El tercero, ansiedad. El segundo, vacío. Y el primero es orgullo. Pero también el quinto, la vanidad refleja idolatría. Mucha gente hoy piensa que la idolatría solamente son imágenes de deidades. No. La palabra idolatría es adorar a algo o a alguien.
Hoy en día mucha gente vanidosa que tiene el espíritu de vanidad, quieren que lo adoren, quieren que le aplaudan, quieren ser estrellas en este mundo. Eso es vanidad y es idolatría también. La vanidad también refleja. Hoy en día, qué tristeza muchas veces, incluso en la iglesia cristiana, artistas cristianos, porque ni adoradores son, y empiezan supuestamente a cantar a Dios, pero son vanidosos, tienen vanidad, no tienen humildad. Simplemente son artistas cristianos, pero no adoradores en espíritu y en verdad. Porque un adorador obedece a Dios, un adorador vive en santidad, un adorador tiene humildad, un adorador tiene amor del Señor Jesucristo y lo comparte a los demás. Comparte el evangelio, las nuevas de salvación al mundo, a las naciones. Y hay muchas cualidades de un verdadero adorador. Entonces la vanidad también refleja idolatría. El sexto, soberbia. Tener vanidad en el corazón, en el alma, también refleja soberbia. Soberbia también ocasiona la vanidad. Hoy en día, ¿cuánta gente soberbia es? Es que yo lo sé todo, es que tú no sabes nada, yo sí sé, y lo demás, y todos se sienten más que los demás. Eso no es así. Podemos aprender algo hoy y mañana volveremos a aprender algo nuevo. Todos los días estamos aprendiendo algo. La humildad también representa humildad. Entonces quitemos esa vanidad porque también nos vuelve soberbios. Amén. 7. El más fuerte, que es el 7, que ocasiona ser vanidosos o tener vanidad en el corazón y en el alma, es desprecian a Dios. Hoy en día prefieren lo material, prefieren desgastarse en el mundo, la fama, todo eso tremendamente en el mundo, y se olvidan de Dios, se olvidan de la salvación, de la vida eterna que Dios quiere darte, se olvidan de la presencia de Dios, se olvidan de leer su palabra, se olvidan de vivir en santidad. Desprecian a Dios. Incluso muchos se han vuelto ateos. ¿Por qué? Por la vanidad. Solo quieren saber ellos, solo quieren ser ellos, ser el centro de atención, y no es así. El invitado de honor en todo lugar se llama Espíritu Santo. Él sí se merece la honra y la gloria, los aplausos, la honra y la gloria, el eterno Dios. Por eso aquí decía Eclesiastés 1, versículo 2 al 14, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de toda su fatiga con que se afana debajo del sol? No está mal que Dios te bendiga, no está mal que tú tengas prosperidad, bendición, gloria a Dios por eso. El detalle aquí es que tú pongas tu prioridad en lo material, en el mundo, en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia. Eso es añadidura, pero la prioridad que debemos de tener como hijos de Dios, toda la creación del mundo la prioridad debe ser Dios. Dios es primero, Dios es primer lugar en todo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con los hijos, con la familia, en la iglesia, en todo lugar Dios es primero. Lo demás son añadiduras pasajeras, pero lo eterno es lo que debe de empezar a preocuparte, empezarte a tener esa hambre, sed de buscar de Dios. Porque vuelvo a repetir, todo lo demás es pasajero, lo eterno es lo que debemos ganar. Es lo importante hoy, es tu prioridad, debe ser tu prioridad Dios y lo de Él. Amén. Hay otro pasaje en Eclesiastés, ahí mismo, 2, versículo 11. Dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y perseguir el viento sin sacar provecho debajo del sol. Aquí vuelve a repetir, casi la mayoría de Eclesiastés habla acerca de estos pasajes, 40 veces habla de la palabra vanidad o de vano. Habla acerca de que nos podemos desgastar en este mundo, en hacer riquezas, en hacer todo lo material, en todo ello, pero que no se nos olvide buscar de Dios, que no se nos olvide que lo primero es Dios,
lo de Él, lo espiritual, lo eterno. Lo demás vendrá por añadidura. Hay otro pasaje que me encanta que dice: primeramente buscar su reino, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Tú busca de Dios, vive en santidad, ven a Cristo, nace de nuevo, adórale, glorifícale a Dios. Él sabe tus necesidades, Él sabe lo que tienes que comer, beber, vestir, todo ello. Pero tu prioridad no debe de ser todo lo del mundo, lo secular, porque eso es vanidad de vanidades. Eso va a traerte un vacío, eso va a ocasionarte orgullo, eso va a ocasionarte soberbia, incluso el rechazo a Dios. Entonces hoy tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. No está mal, vuelvo a repetir, no está mal que Dios te bendiga, que seas próspero, está bien. Pero lo que debes de aprender es que tu prioridad debe ser el Espíritu Santo, que la prioridad debe de ser Dios, lo de Él, lo eterno. Porque vuelvo a repetir, todo lo demás es pasajero. Lo importante es lo eterno, lo de Dios. Porque cuando empezamos a caminar en el propósito de Dios, en la obediencia con su palabra, Dios va a empezar a abrir puertas. Porque hoy en día muchas veces nos preocupamos por lo secular, que lo material, que esto y lo otro. Está bien, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tú necesitas. Por ejemplo, la persona que está añadiendo ahí para orar por su embarazo, Dios tiene un plan y un propósito. Busca de Dios, el eterno Dios tiene el control. Empieza a buscar de Dios su presencia. Declaramos en el nombre de Jesús bendición a tu vida. Que todo salga bien en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos la sangre preciosa de Jesús cubriendo en el nombre poderoso de Jesús a esta persona y su embarazo. En el nombre de Jesús declaro vida y sanidad y protección en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Seguimos con este tema acerca de la vanidad. Entonces todo esto nos lleva a algo muy importante. Dice, ¿qué es lo que nos ocasiona tener vanidad? Dijimos orgullo, vacío, ansiedad, confusión, idolatría, soberbia, desprecio al eterno Dios. Amén. También sus peticiones de oración pueden mandar el mensaje a la página para compartirles el WhatsApp y orar por ustedes, por sanidad, por liberación, por cualquier petición. Dios hace milagros sobrenaturales, no hay límites para Dios. Pueden también añadir todo ello para orar por ustedes. Amén. Dice, pero ¿qué es lo que trae no tener vanidad en el corazón y en el alma? ¿Cuáles son los beneficios no tener vanidad en nuestra vida? Dice, no traer vanidad en el corazón y en el alma nos trae paz, nos trae gozo, nos trae humildad, nos trae dirección. Sí, el Espíritu Santo actúa cuando nosotros no tenemos vanidad en el corazón, porque recuerden que Dios ve al altivo de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Entonces, cuando estamos así, con situaciones de vanidad, ocasiona muchas veces el orgullo, el vacío en el corazón y en el alma. Y no nos damos cuenta que muchas veces, incluso con los mínimos detalles, empiezan a abrir puertas a la vanidad. Yo siempre he dicho esto, y la palabra lo dice, que de qué sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma. Lo eterno tenemos que darle prioridad a lo de Dios. A Dios es primero. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios sana. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos liberta. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él actúa. Porque dice su palabra que Él es nuestro sanador. Él dice que es nuestro libertador. Dice que también es nuestro salvador, es nuestro todo. Y cuando empezamos a poner a Dios en primer lugar, Él empieza a fluir en nuestra vida, sanándonos, libertándonos, abriendo puertas de bendición, abriendo puertas
que nos edifican, que nos bendicen, que nos consuelan, pero la palabra del Señor también exhorta, pero no la palabra exhortación no es para condenación, sino para formar, para alinear, para hacer lo correcto. Amén. Hay otro pasaje ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquí esta palabra es profética, porque esta palabra también está en 1 de Timoteo 6, 10, 11, que dice que la raíz de todos los males es amar al dinero. No es que tú tengas dinero, eso no es malo. Lo malo es amar el dinero. Entonces aquí cuando dice el versículo 10 de Eclesiastés, de capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará y no tendrá fruto. También esto es vanidad. Entonces las riquezas son de Dios, es bendición. El problema aquí es cuando nosotros empezamos a darle prioridad al dinero, amar el dinero, amar las cosas materiales, amarse lo secular y olvidarse de la presencia de Dios y olvidarse de Dios. Ahí es el problema. Entonces es necesario hoy empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, empezar a caminar con humildad. Tú puedes tener mucha bendición económica, muchas riquezas y tu corazón humilde, eso está bien, pero es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, es necesario tener al Espíritu Santo como nuestro guía para hacer lo correcto, porque las cosas materiales van y vienen, son pasajeras, pero lo eterno es lo que debe de importar hoy. Tu salvación, tener la vida eterna de Dios, vivir en santidad, tener ese amor de Dios, el que cobija, el que te abraza, el amor eterno que quita todo dolor, toda herida en el alma, en el corazón, y el que llena ese vacío que muchas veces tienen en su corazón, en su alma, y no saben por qué vino ese vacío. Tal vez fue un desprecio, tal vez fue un abandono, tal vez fue porque te traicionaron, no, cualquier índole. Dios solamente llena ese vacío. No lo vas a llenar con el mundo ni con nada de eso, porque todo eso es felicidad pasajera, pero Dios da gozo y felicidad en todo tiempo. El eterno Dios es bueno. El eterno Dios quiere lo mejor para tu familia y para ti. No busques más en lo secular, en el mundo. Tal vez ya lo has hecho, pero Dios hoy te dice: ven a Dios, ven a nacer de nuevo, ven a adorarle, a glorificarle a Cristo. Dios no te señala ni te condena. Él extiende su mano y su amor eterno para abrazarles, para darles ese amor de sanidad, de libertad, de salvación. Hoy en día muchas veces nos damos cuenta, y realmente esa es una verdad, que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no podemos hacer nada. Hay una frase que muchas veces yo la comento, que decimos: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Vuelvo a repetir: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios nada somos. Porque solamente Dios es nuestro todo. Solamente Dios es el que nos sana y nos liberta. Solamente el eterno Dios es el que edifica. Solamente Dios es el que sana y liberta. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, 1000 veces santo. La vanidad corrompe. La vanidad te afecta a tu alma, a tu corazón y a tu entorno. La vanidad no es agradable a Dios. No es malo tener buena ropa, no es malo tener, vuelvo a repetir, economía, no es malo todo ello, pero cuando tú pones tu amor, tu confianza, tu prioridad en las cosas materiales del mundo, ahí es el pecado. Porque nosotros tenemos que tener la prioridad a Dios. Dios es nuestro primer lugar. Dios es todopoderoso. Dios no nos mandó a ser estrellas en este mundo.
nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos mandó a que nos den aplausos, que nos den honra, no. Dios nos mandó a servir al eterno Dios, a servir a la creación de Dios para compartirles de Cristo, compartirles su amor, de su salvación. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Hoy así te dice el Señor: ven, nace de nuevo, que yo quiero ayudarte, que yo quiero transformarte, dice el Señor. Has pasado por dolor, por tristeza, has pasado por situaciones de orgullo, de soberbia, y te han llevado a situaciones delicadas, problemas, por esas actitudes, por abrir puertas a la vanidad. Dios te dice así: te quiere ayudar, te quiere transformar con su amor, con su poder, con su presencia. Amén. Este tema es muy extenso. Más adelante, la próxima enseñanza, recuerden que son sábados y martes. Tenemos esa bendición de compartir de iglesia virtual en línea, sábados y martes, devocionales diarios y actividades al WhatsApp para orar por ustedes, por sanidad, liberación. Pero también, si no tienen lugar donde congregarse, pueden añadirse. Amén. Recuerden, la vanidad, suelten esa vanidad de su corazón y su alma, suéltenla. Tener vanidad en el corazón, en el alma, vuelvo a repetir, ocasiona y refleja orgullo. Tener vanidad refleja soberbia. Tener vanidad refleja idolatría. Tener vanidad en el corazón y el alma refleja rechazo a Dios. Pero si tú permites que el Espíritu Santo entre a tu vida, a tu corazón, Dios va a hacerte libre y te va a traer esa paz, ese gozo, esa bendición, esa presencia fresca del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden que Dios quiere lo mejor para ustedes. Esta enseñanza, subiremos la segunda tema, lo vamos a tocar. Más adelante tocaremos la segunda parte de este tema de la vanidad. El tema de hoy se tituló Vanidad. Es muy extenso esta enseñanza. Recuerden que el eterno Dios quiere lo mejor. Bendiciones y que Dios les bendiga. Y recuerden, pueden añadirse al WhatsApp para orar por ustedes, mandar sus peticiones. También pueden añadirse aquí sábados y martes y lunes a viernes devocionales proféticos y evangelísticos basados en los 5 ministerios, la sana doctrina del eterno Dios. Amén. También pueden añadirse, si gustan, añadirse al discipulado profético y evangelístico. También pueden añadirse si alguien conoce de Dios y no se ha bautizado en agua y no tiene un lugar donde congregarse, pueden añadirse y también hacer ese acto de fe, de obediencia, lo que es el bautismo en agua, bautismos en el Espíritu, etcétera. También se capacitan pastores, líderes para compartir la palabra del Señor en casas proféticas, en casas iglesia, para que el eterno Dios, todos trabajemos al servicio de Dios. Todos tenemos el derecho legal delante de Dios de compartir de Cristo a las naciones. Y si ustedes quieren añadirse, son bienvenidos. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, venir a Cristo, nacer de nuevo y vivir en santidad, porque Dios es bueno y les ama. Bendiciones y nos vemos mañana en el devocional y el próximo sábado para compartir nuevamente la palabra del Señor para ustedes. Amén. Únanse, manden sus peticiones de oración y estaremos apoyándoles para interceder por ustedes, por sanidad, por liberación, por sanidades. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Que Dios les bendiga.